Cuando uno habla de muchos libros, normalmente recuerda algún elemento, así que quiero recordar un poquito del libro Los que falsificaron la firma de Dios. Yo recuerdo muchas cosas, pero una de las que más recuerdo es cuando el muchacho entra al seminario y que luego se pierde y la mamá va donde los curas a preguntar por qué su hijo había desaparecido. Incluso llega a tirar a uno de los sacerdotes al piso para que le diga dónde está su hijo. Hay que destacar que es una época de mucha violencia y de mucha persecución en la República Dominicana con los 12 años de Balaguer. Los que falsificaron la firma de Dios trata básicamente ese tema. La otra Penélope también es una obra dominicana muy interesante. Aquí lo que más me llama la atención es como el protagonista a veces quiere encontrarse con la chica, que aunque anticipa que ya ella muere de una manera muy trágica, pero vuelve y retrocede en el tiempo y cómo ellos dos se encuentran. Ahora no recuerdo si es Jean Marcel, no recuerdo el nombre del personaje principal, pero yo sé que siempre a veces se encuentran, a veces él no logra encontrarla, o sea, a veces no hay como una relación tan cercana entre la pareja de este personaje, que se puede describir como muy bohemio, muy poético. Un libro también muy famoso de la literatura universal, del Don Quijote. Yo recuerdo básicamente cuando él se mete a una cueva a sacar a una oveja. Y recuerdo también cuando pelea con las tinajas de vino, diciendo que eran como unos enemigos. Y recuerdo también los molinos de viento, cuando él se enfrenta a los molinos de viento. Es una novela clásica y que da mucha risa realmente. La esencia del amor es una novela, un libro, un ensayo filosófico de Dietrich von Hildebrand. Tuve la oportunidad de leer también esta joya del libro y básicamente aquí lo que se hace es la pregunta de qué es realmente el amor y la importancia que tiene el amor para la ética, sobre todo la ética basada sobre todo en la fenomenología. La fenomenología realista, que es la que al principio Husserl trabaja y que muchos de sus discípulos como Dietrich von Hildebrand se quedan en ella. Sabemos ya que más adelante eh, Husserl evoluciona a otro tipo de fenomenología. Lazarillo de Tormes es un libro que da mucha risa, pero lo que yo más recuerdo de este libro es cuando el pobre muchacho es maltratado. Donde quiera que va, siempre tiene un nuevo amo, porque el Lazarillo es un niño de la calle y sufre mucho, pero realmente recuerdo todo el sufrimiento que él ha pasado. Recuerdo que incluso tenía que esperar que muera alguien, y entonces en la tradición española, al igual que la dominicana, en ese velatorio o en ese rezo, como lo dicen, entonces ahí era que el pobre muchacho a veces podía comer, o sea que tenía muchas dificultades económicas, eh, pasó mucho trabajo el Lazarillo de Tormes. Las mil y una noches, este libro realmente me gusta mucho y tiene tantas historias, pero la principal es que la protagonista, eh, al ver que el rey tiene una decepción amorosa, entonces duerme con una mujer y la asesina. Entonces ella se arriesga también a ser asesinada. Y sin embargo resulta que al contar historias y no terminarla, entonces nunca llega a ser asesinada por el rey. Y no recuerdo bien qué decepción amorosa fue que él tuvo, que hacía esa maldad, pero ella paró el ciclo de muerte de esas jovencitas. El de Cameron es un libro condenado, muy condenado por la iglesia, ya que ataca mucho a los sacerdotes. Incluso yo recuerdo una historia de uno de los sacerdotes, de un sacerdote que
pensaba acostarse con una mujer hermosa, con una princesa, y a quien le llevaron en plena oscuridad al cuarto fue a la sirvienta de esa mujer hermosa, que la sirvienta de hecho era feísima. Son muchas historias. No dan sueño. Esa historia usted la puede leer y realmente se va a sentir a gusto. El de Cameron es un libro peligroso y por eso condenado por la iglesia por el ataque al clero. ¿Qué recuerdo del ángel número 7? Yo recuerdo que este niño ya estaba muy enfermo, no recuerdo ahora qué era lo que tenía, y aún así seguía dándole ánimo a su equipo de béisbol para que jugara. La obra Hamlet de William Shakespeare, ¿qué yo recuerdo de Hamlet? Yo recuerdo que termina trágico, ahí muere todo el mundo, lo único que quedan vivos son los sirvientes, pero después todos los personajes mueren, todos los personajes principales. El otoño del patriarca, ¿qué yo recuerdo del otoño del patriarca? Yo lo que más recuerdo es que ya siendo viejitos, esa pareja logra encontrarse y se van en una embarcación muy bonita, pero ya muy viejos ya fue que pudieron eh, hacer, como decimos, consumar ese amor, ya viejitos. 100 preguntas sobre el sexo. ¿Qué yo recuerdo de este libro? Lo más que yo recuerdo de este libro es que es un libro de educación sexual donde cada pregunta se va respondiendo. Se responden preguntas, por ejemplo, del ciclo menstrual. Se responden preguntas, por ejemplo, de el tiempo que tiene la mujer vamos a decir, de el tiempo de fecundación que tiene la mujer. Todo eso se explica en este libro. ¿Cuál es la poesía de Machado que yo más recuerdo del libro Poesía Completa? Creo que la que más recuerdo es la poesía La Fuente. ¿Qué recuerdo de la obra ética de Dietrich von Hildebrand? Yo creo que lo que más recuerdo es la clasificación que hace de las respuestas que están ahí, las respuestas que se dan al valor y también lo que él entiende por valor. Creo que eso es lo que más recuerdo de la obra ética de Dietrich von Hildebrand. El cambio que nos libera. ¿Qué yo recuerdo de este libro de teología? Recuerdo sobre todo el tema de cómo la sociedad, de cómo predicar el evangelio en una sociedad que va cambiando. Creo que es el tema principal donde el sacerdote Fausto desarrolla, ahí es donde él desarrolla su obra, porque desde hace mucho tiempo no se sabe si se lleva un cambio de época o una época de cambios. La Cándida Heréndida, ¿qué yo recuerdo de esta obra? Lo que yo más recuerdo de esta obra de la Cándida Heréndida es cómo la abuela abusa de la pobre jovencita para vivir de ella prácticamente. Hace que la joven se prostituya para ella vivir de ella, la abuela, de la niña, de la nietecita. Ningún lugar está lejos. Es una obra que no tiene mucho contenido. ¿Y qué yo recuerdo? Yo recuerdo que lleva el mismo contenido de Juan Salvador Gaviota. Podemos llegar a donde queremos llegar. ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo que más recuerdo es la enseñanza de ese ratoncito que no se dio por vencido porque en el lugar donde acostumbraba a buscar el queso ya no estaba. Siguió explorando y logró al final saciar su necesidad. Sin embargo, el otro compañero murió porque no quiso seguir intentándolo. Puedo ser otro y feliz. ¿Qué yo recuerdo de este libro? Yo lo que más recuerdo es el tema de la timidez, porque hay muchas personas que tienen miedo de hablar en público. Entonces el autor le va dando una serie de consejos y a eso se refiere, a las actitudes que hacen que usted cambie, sea otra persona. ¿Qué recuerdo de Santidad para Todos? Realmente lo que más recuerdo es que en la vida de cualquier persona, aunque no sea un sacerdote, puede llegar a santificar su vida y a ser mejor persona y alcanzar el reino de Dios, que es la meta principal. Operación Jesucristo. ¿Qué yo recuerdo de Operación Jesucristo? Lo que más recuerdo es que el personaje principal viaja al pasado hasta ver
todo lo que Jesús pasó, por donde caminó y llegar incluso a la muerte de cruz. El gato negro de Edgar Allan Poe. Yo recuerdo que esto es una colección de cuentos. Y de los cuentos que más me llaman la atención y que me dan mucho miedo es El corazón del ator. Cómo ese corazón se movía ahí debajo de las tablas, delatándose a sí mismo como asesino. El buen ladrón. ¿Qué es lo que yo más recuerdo del buen ladrón? Lo que más recuerdo es que la madre del buen ladrón no confiaba mucho en las palabras de Jesús. Y sin embargo, su hijo, ya antes de llegar a la cruz a encontrarse con él, ya había tenido pequeños cambios en su vida. O sea que cuando llega ya a la cruz, según esta obra, no fue porque le tocó de suerte, sino que ya antes se había encontrado con Jesús. El ocaso de los ídolos, que yo recuerdo, lo que yo más recuerdo del ocaso de los ídolos es que Nietzsche ataca a la forma en la que se hace filosofía. Y él sobre todo se enfoca en ver el pensamiento filosófico y el análisis filosófico como si fuera una danza.